tal? Mi nombre es Gerardo Ceseñas y junto a mi compañero Jalil López vamos a dar una introducción a las estructuras de datos en JavaScript. Vamos a comenzar hablando de las listas enlazadas simples, vamos a explicar qué son, cómo se utilizan y cómo podemos agregar o eliminar datos de estas. Y bueno, vamos a empezar. Muy bien, ahora voy a explicar qué es una lista enlazada simple. Bueno, una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales en la programación y también permite implementar otros tipos de estructuras de datos. Consiste en un conjunto de nodos en la cual cada nodo almacena un dato y también cada nodo se enlaza con uno o más nodos de la lista. Las ventajas que tienen con respecto a los vectores es que los nodos no tienen que estar en la misma secuencia que los datos almacenados en la memoria de la computadora. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo gráfico de lo que es una lista enlazada. Ok, ahora sí vamos a comenzar nuestra lista enlazada. Vamos a comenzar creando una clase, la clase nodo. La creamos y vamos a crear un método constructor para esta clase nodo, la cual va a recibir dos parámetros. Como ya lo expliqué anteriormente, cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente nodo. Creamos el método constructor y vamos a crear dos propiedades para este método constructor, cual va a ser dato, que va a ser igual al parámetro recibido en el caso de dato, y lo mismo con el siguiente. Esta propiedad va a ser el parámetro recibido de la referencia o el siguiente nodo. Después vamos a crear nuestra clase de lista enlazada y vamos a crear el método constructor para esta clase de lista enlazada. En este caso, el método constructor no va a recibir ningún parámetro, pero va a tener dos propiedades. La primera va a ser el inicio, va a ser el inicio que se refiere a la cabeza de la lista o a la primera posición de la lista en este caso, y que va a comenzar siendo nulo, ya que al crear una lista enlazada no vamos a tener todavía ningún nodo hasta que agreguemos uno. Después vamos a crear otra propiedad que va a ser el tamaño de la lista enlazada, que va a comenzar en 0, ya que todavía no tendríamos ningún nodo. Eso sería todo por el método constructor. Después vamos a crear el método para agregar un nuevo nodo. En este caso vamos a crear este nuevo método que es agregar y va a recibir un parámetro. En este caso va a recibir el único parámetro de dato. Vamos a abrir este método constructor y vamos a crear un nuevo objeto. Vamos a crear la variable se va a llamar nuevo nodo. Nuevo nodo va a ser un objeto de tipo nodo y, como sabemos, el método constructor del tipo nodo nos va a pedir un dato y nos va a pedir una referencia al siguiente nodo. En este caso, el dato va a ser el parámetro recibido por este método, va a ser lo que se ingrese para este método, y la referencia al siguiente nodo va a seguir siendo nulo, porque todavía no existe un siguiente nodo al cual hacer referencia. Ahora sí vamos a evaluar. En este caso, lo primero que vamos a evaluar va a ser si el inicio de nuestra lista está vacío, es decir, si inicio no existe, no está en nulo. Este sería el caso en el que la lista estuviera vacía. En este caso vamos a abrir el if y el inicio de la lista enlazada va a ser nuestro nuevo objeto, nuevo nodo. En este caso sería, como ya dije, en el caso en el que la lista estuviera vacía y va a tomar el inicio, va a ser el nodo que hemos creado. Ahora vamos a crear el caso contrario. Vamos a abrir un else. En el caso en el que el inicio sí esté ocupado, si tenga un nodo ya en esa lista, en ese caso pues vamos a crear una nueva variable, la cual va a ser actual, la cual va a ser el inicio. Sabemos que el inicio es el nodo y vamos a ir, para explicarlo de una manera clara, vamos a ir como avanzando del inicio a los siguientes nodos en caso de que exista uno o más nodos en la lista enlazada. Es decir, por ejemplo, vamos a hacerlo con un ciclo while, mientras que en actual exista una referencia al siguiente nodo. Es decir, sabemos que actual es inicio y el inicio es el nuevo nodo. Sabemos también que el nodo tiene una referencia al siguiente nodo en este caso, y vamos a iterar mientras que el nodo actual tenga una referencia al siguiente nodo. Es decir, vamos a evaluar mientras que el nodo actual tenga una referencia al siguiente nodo, va a tomar el valor actual, va a irse recorriendo, va a ser el valor actual del nodo. Esto explicado de una forma más clara es que vamos a comenzar en el inicio del nodo. Si en el inicio del nodo hay una referencia al siguiente nodo, ahora la posición actual se va a mover al siguiente nodo. Es decir, así lo va a estar evaluando, va a ir brincando nodos hasta que se encuentre el caso en el que el último nodo ya no tenga referencia al siguiente nodo, porque ya no existe un siguiente nodo. En este caso, en el caso en el que la posición actual ya no tenga ninguna coincidencia con el nodo siguiente, ahora la posición actual en el siguiente, es decir, cuando ya siguiente sea un valor nulo, ya no va a ser un valor nulo, sino que la referencia de siguiente va a ser igual al nuevo nodo. O sea que este nuevo nodo tuvo que brincar los nodos que sí tienen referencia
hasta que la referencia sea nula, es decir, que ya no hay otro nodo, esa referencia va a ser igual al nuevo nodo, es decir, se va a ir hasta la última posición. Bien, ahora ya en este caso nada más nos queda aumentar el tamaño de nuestra lista. Como vemos aquí en la línea 11 comenzó en 0, ahora la lista va a ir aumentando según los nodos que se vayan a agregar. Y para terminar con la creación vamos a crear la primera lista, vamos a crear una lista, va a ser un nuevo objeto de tipo lista enlazada, no lleva ningún parámetro, y vamos a imprimir primero para ver qué tenemos en nuestra lista. Vamos a imprimir por medio de consola utilizando el Quokka. Vamos a imprimir la lista. En este caso, la lista enlazada, tenemos que el inicio es nulo y el tamaño es 0, como se especificó al principio con su método constructor. Ahora lo que vamos a hacer, crear un nuevo nodo. Al este objeto lista vamos a mandar llamar el método agregar. ¿Y qué vamos a agregar? Sabemos que nos pide el método agregar, nos pide como parámetro un dato. En este caso va a ser un 10. Eso va a almacenar el primer nodo y vamos a crear otro nuevo nodo, que en este caso va a almacenar un 5. Y ahora vamos a volver a imprimir nuestra lista enlazada y ahora vemos que ya se imprimió correctamente. Tiene ahora sí la misma estructura que como os la expliqué al principio. La lista enlazada, el inicio va a ser el nodo con el dato 10 y la referencia al siguiente nodo va a ser, como bien dice, siguiente nodo, y ahora sí el dato 5 como lo agregamos aquí en orden, y el dato 5 ya no hace referencia a ningún nodo, ya nos devuelve un valor nulo y se queda con el tamaño de que son dos nodos. Hola, buen día, mi nombre es Jalil López y yo voy a continuar con la explicación que estaba haciendo mi compañero Gerardo sobre las listas enlazadas. Yo voy a explicar cómo eliminar un dato de una lista enlazada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar eliminar. Va a recibir como parámetro el dato que queremos borrar de nuestra lista. Ok, ahora vamos a definir una variable. Va a guardar el valor actual de la lista con esta sentencia this.inicio. Muy bien, ahora vamos a crear otra variable que va a guardar el valor previo. Por el momento lo vamos a dejar con el valor de nulo. Después vamos a agregar una iteración que se va a repetir mientras el valor actual sea diferente a nulo. Ok, dentro de este ciclo vamos a agregar una condición en la cual vamos a establecer si el valor actual, si el dato del valor actual es igual al dato que se agregó como parámetro, quiere decir que hemos encontrado el dato que se buscó o que en este caso se quiere eliminar. Ok, ahora vamos a agregar una segunda condicional en la cual vamos a implementar la siguiente pregunta. Si el valor previo no existe, quiere decir que el valor que queremos eliminar es el inicio de nuestra lista. Por lo cual, ahora el valor de inicio va a ser igual al valor que sigue del valor que se tiene como actual, de esta forma. En dado caso que el valor que queramos eliminar no es el valor de inicio, tenemos que implementar lo siguiente. El valor anterior o el valor previo siguiente va a ser igual al valor actual siguiente. Esto es en dado caso de que el valor o el dato de la lista que se quiere eliminar no sea el inicio de la lista. Ya una vez hecho esto, tenemos que disminuir el tamaño de la lista con esta función this.tamaño menos. Ok, y ahora vamos a regresar el valor actual que se acaba de eliminar con actual.dato. Ok, en dado caso que en esta iteración no se haya encontrado el dato que se ingresó como parámetro, vamos a igualar el valor anterior al valor actual, y el valor actual ahora va a ser igual al valor siguiente. Ok, en dado que se haya realizado la iteración de toda la lista y no se haya encontrado el dato que se ingresó como parámetro para eliminar, quiere decir que ese dato no existe en la lista, por lo cual vamos a regresar un null. Ok, ahora vamos a probar que este código funcione correctamente. Para probarlo, vamos a agregar lo siguiente. Muy bien, ahora por ejemplo vamos a eliminar el valor 5. Ok, ahora vamos a imprimir de nuevo nuestra lista. Ok, como vemos, el valor con el dato 5 ya no existe en la lista. Eso quiere decir que este procedimiento que implementamos funciona correctamente.